Hace más de 50 años, un cuarteto de personas dio vida a uno de los personajes que vendría a revolucionar la forma en que veíamos a los superhéroes. Impactaría la cultura pop en general y cambiaría la vida de muchos de sus seguidores a lo largo de generaciones. Conocerás una historia pocas veces contada sobre su origen, la controversia sobre quién realmente descubrió a este personaje y sus mejores momentos. Es lo que hoy nos pone frente a este pequeño documental en el que descubriremos de una vez por todas el origen y ascenso de un personaje ficticio de alto impacto, el sorprendente Spider-Man. El origen de este personaje es en sí incierto, ya que los 4 principales responsables de este personaje se han manifestado en entrevistas con distintas historias sobre la creación de este personaje, incluso contradiciéndose a sí mismos, llegando a ser mayormente afectado el señor Stan Lee, quien irónicamente se dice fue el que más influyó en el personaje. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ni Jack Kirby, ni Steve Ditko, ni Stan Lee fueron los primeros en imaginar a Spider-Man? El antecedente más antiguo que tenemos de Spider-Man en relación con Marvel es de 1961, con el título Journey into Mystery número 73, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. En el título veíamos más que a un hombre araña a una araña hombre, una historia más orientada a monstruos y no a superhéroes como tal. Pero aunque por internet y todos los medios se grite que esta es la mayor referencia y antecedente del héroe arácnido, en realidad no fue así. En 1953, 8 años antes, Joe Simon dejaría Marvel por el maltrato recibido por Martin Goodman y Stan Lee. Al poco tiempo, ideó un personaje protagonizado por un niño que se hacía llamar Spider-Man. El guión comenzó a trabajarlo su entonces cuñado, Jack Oleg, quien sugirió un cambio de nombre a Silver Spider, que le daba un nombre más heroico y llamativo. Simon le pidió a Cissy Beck que dibujase la historia para presentarse a la editorial Herbie. Beck ya gozaba de cierto reconocimiento en la industria por sus destacables trabajos en Shazam, el Capitán Marvel. Aún así, con lo escrito e ilustrado, la editorial Herbie rechazó el proyecto. 6 años después, Joe Simon, ahora en colaboración con Jack Kirby, lanzarían el título bajo el nombre de Fly. El guión sería el mismo, mas sin embargo tendría algunos cambios sutiles con el fin de mejorar al personaje. El protagonista sería Tommy Troy, un huérfano adoptado por una pareja de ancianos. Tommy Troy adquiriría sus poderes a través de un anillo que encontró en una telaraña. Su atuendo era bastante pintoresco, pero ciertamente respetable para la época. A consecuencia del código de autocensura, The Fly solo poseía una pistola que emitía cargas de sonido. Sus poderes consistían en trepar paredes, una increíble agilidad y tejer telarañas desde su espalda. Pero al pasar el tiempo, el logo de Spider-Man pasaría a ser de la propiedad de Jack Kirby, después de que el mismísimo Simon se lo prestara. Según Joe Simon, Stan Lee consultaría a Jack Kirby en 1962 para la creación de más superhéroes. Kirby le mostraría a Stan el logo de Spider-Man y le propondría rescatar la historia del niño huérfano con poderes arácnidos. Martin Goodman y Stan Lee dieron el visto bueno a esa idea. Kirby comenzó a trabajar en la historia, que al final sería entintada por Steve Ditko, otro gran influyente en la historia del arácnido. Para darle cierto giro, reciclaron una idea anteriormente rechazada, Night Fighter, un héroe creado por el mismísimo Kirby que no se concretó nunca. También le sumaron elementos de la historia de The Fly, sin dejar de lado algunas aportaciones de Stan Lee, que entre ellas puede destacar el uso de un guión entre Spider y Man. Esta polémica historia está avalada por el mismísimo Jack Kirby, quien en una entrevista del 2001 para Shop Talk no titubeó en afirmar el verdadero origen del personaje. En esa entrevista lo afirmó: Spider-Man no fue una creación de Marvel, sino que ya había sido puesto sobre la mesa por Jack Kirby y Joe Simon con anterioridad, y fue en Marvel donde Kirby quiso recuperar la idea. Aunque es aquí donde las historias se comienzan a cruzar y a contradecir a sí mismas. Stan Lee, por su lado, ha contado a través de entrevistas y libros autobiográficos que se le ocurrió el personaje simplemente al ver a una mosca caminar sobre un muro. 5 días después, Stan Lee comenzaría a escribir la idea. Después se la pasó a Jack Kirby. Tras ver las 5 primeras páginas del proyecto, optó por pedirle a Kirby que abandonara el proyecto, ya que ni el diseño ni la historia de Kirby eran lo suficientemente buenas para él. El diseño de Spider-Man era muy parecido al de Capitán América, también llevaba una pistola, pero en esta ocasión de redes de telaraña. Diseño que al mismo tiempo lo hacía muy parecido al héroe de Fly. La similitud era tanta que Martin Goodman tenía miedo a que se le denunciara por plagio. La versión de Kirby en estas 5 páginas constaba del diseño ya mencionado, más una historia breve sobre el personaje en el que resaltaban elementos base. Peter Parker era un huérfano que vivía con tíos de avanzada edad. Su tío Ben era un policía retirado que se la pasaba gritándole a Peter.
En estas 5 páginas, ya para terminar en la quinta, Peter se acercaría a la casa abandonada cerca a la suya, donde muy probablemente encontraría el anillo que le daría poderes, aunque Kirby nunca terminó esta quinta, tal vez por la orden que le dio Stan Lee. Las páginas lamentablemente no se guardaron para la posteridad, pero sabemos de ellas gracias al testimonio de quien las recibió, Steve Ditko. Ditko recibió estas 5 páginas más una breve reseña, para tomar las bases de este personaje y renovarlo a algo más original. Aún con las bases, Ditko se toma el osado permiso de rediseñar el traje desde cero y trincar un poco más la historia. Para empezar, es probable que el diseño de Ditko haya estado inspirado en un traje de Halloween fabricado por la empresa Ben Cooper Inc., famosa por sus disfraces. Este disfraz amarillo con redes y la palabra Spider-Man en la parte superior de la máscara, sorprendentemente fue lanzado en 1954, 8 años antes de que siquiera se comenzara a plantear la idea de sacar un superhéroe 100% arácnido. Aunque no hay nada en concreto, es muy posible que Ditko se haya basado en este disfraz para diseñar el traje del héroe. Aparte de los notorios cambios de aspecto en el superhéroe, los cambios que Ditko ofreció en la historia del personaje fueron más edad para el protagonista, que pasa de ser un niño a un adolescente muy parecido a Steve Ditko en su época preparatoriana de hecho, y el origen de los poderes del protagonista pasa de ser mágico a un accidente científico. Después de tener estas bases establecidas, Ditko presentó la portada, la cual Stan Lee rechazó. Sin ninguna sensación de descaro, Lee le pidió a Kirby que diseñara la portada para Spider-Man y finalmente esa fue la que quedó. Al paso de los años, Stan Lee se ha adjudicado la creación del personaje casi al 100%, aunque como ahora sabemos, en realidad no es así. Todo ha sido una constante evolución y trabajo progresivo de varias personas. Joe Simon, Jack Kirby, Steve Ditko y finalmente Stan Lee. Este personaje sería el resultado final de un cuarteto que después de todo solo se resumiría a Stan Lee como creador y muy apenas en la historia se le reconocería a Steve Ditko como co-creador. Es lamentable cómo al paso del tiempo vamos olvidando los nombres y cómo tal vez se van ocultando a propósito algunos otros nombres con el fin de recibir todo el reconocimiento y gloria de un personaje que golpeó directo a la cultura pop. Este no es el único logro que parece adjudicársele a Stan Lee. Siguiendo con Spider-Man, Stan Lee se ha adjudicado un par de veces las épicas viñetas de Amazing Spider-Man 33. Esto es incierto, ya que Ditko afirma que Stan Lee y él llevaban meses sin hablar del argumento del cómic y haciendo el proceso creativo prácticamente en automático, siendo Ditko quien realmente diseñó y realizó por su propia cuenta esta secuencia sin consultar a Stan. Ditko escribió y dibujó las páginas en solitario. Gran parte de estas viñetas están basadas en el libro Atlas Shrugged de Ayn Rand, un libro que influyó bastante en la vida de Steve Ditko. Volviendo a la historia de Spider-Man dentro de los cómics, podemos analizar cómo la propia historia del arácnido personaje es casi autobiográfica por parte de Ditko. Al recibir el encargo de diseñar al personaje y su historia, dejó mucho de él mismo en ella. Un tipo inteligente, con ganas de hacer amigos, pero obligado por los demás a ser asocial, y al final, sin éxito social. Después de todo, físicamente Steve Ditko era Peter Parker, y Martin Goodman y Stan Lee habían criticado fuertemente a Ditko por centrarse tanto en la vida de Peter Parker.